por continuar con nosotros en las noches con Bélgica. Creo Hacía que ya falta tenemos... estar con tú. ¿Hacía falta? Sí, sí, ese rostro hacía falta aquí. El compañerismo. Bueno, el compañerismo, Sí, claro, sí, sí. claro. No, yo sé que sí, las manifestaciones de la gente que se comunicaban con nosotros, nos llamaban acerca de qué pasaba, si fue que Bélgica ya dispuso mi cancelación. No, Bélgica no ha dispuesto la No hay cancelación. cuarto para darte la Todavía liquidación. no, No hay cuarto todavía para Porque darte no. tiene la aquí, dije, que sé yo cuántos años. Entró entonces un 19, bebé. Por eso, Si no hay tiene cuarto. 19, entró un muchachito, ¿verdad? No hay cuarto para darte tu liquidación. Yo no. tenía como unos 24 más o menos, 25 Ya. años Muy aproximadamente. bien, increíble. Sí, Bueno, pues vamos, tenemos la asambleísta o la aspirante. así Sí. es. Pero vamos con tacón, porque la gente también está esperando la sección de En migración. lo que ella llega. Entonces, nosotros tenemos una invitada muy especial. Ella aspira a representar, ella se va a presentar a las elecciones de la Asamblea del Estado de Nueva York. Eso es en el segmento de la entrevista. Estamos hablando de la aspirante Naima Silver Matos. Ella va a estar con nosotros compartiendo cuáles son sus propuestas. Eso es más adelante, cuando estemos en el segmento de la entrevista. Mientras tanto, Domingo, Sí, vámonos a la sección de tacón. que se llama Hablemos de Migración. Hablemos de Migración precisamente Y es que estén la publicados en sección. todas las redes. Está publicado en todas las redes, exactamente. Pero Tacón, yo Precisamente, quiero que tú empieces con una situación que está pasando en este momento y es el hecho de los intercambios de formación que existe en este momento en Estados Unidos con los estudiantiles y que no hay posibilidad de que le den cita para poder conseguir el visado. bueno, Espérate, aclara eso, porque no entendí mucho. Los intercambios... Sí, existe un intercambio en verano o sea, para que los estudiantes van a los Estados Unidos. No, porque como hay otros temas de intercambio en distintos países que son muchachos, que tú vas, lo envían a una casa y de la casa te lo envían a ti. Eso es otra cosa. Ah, bueno, no, Ya- no, estos son los... ya entendí cuál es la sí, pregunta. por la situación de las universidades. exactamente. Cuando hablamos de visas para estudiantes, nosotros nos enfocamos en varios tipos de visado y todo depende necesariamente del propósito que se tenga para transitar precisamente por un tiempo, ya sea en una academia, ya sea asumiendo algún tipo de intercambio cultural que en múltiples ocasiones y en la gran mayoría de lo que nosotros conocemos los dominicanos es precisamente para durar un tiempo perfeccionando y mejorando la habilidad comunicacional específicamente para hablar el idioma inglés. Pero no solamente eso, sino que también existen otro tipo de visados precisamente para que las personas que logran tener algún tipo de beca o se pueden costear ellos mismos sus estudios universitarios o de posgrado puedan transitar por un tiempo superior a un año en una universidad norteamericana. Ustedes saben que durante la pandemia nosotros hemos estado atravesando por limitaciones en cuanto a la aceptación de entrevistas de parte del consulado o la sección consular específicamente para las visas de no inmigrante, que es donde atañe precisamente este tipo de situaciones o este tipo de solicitudes. Entonces, como nosotros hemos tenido limitaciones de personal, se ha hablado supuestamente de plataformas tecnológicas donde también ha de, no solamente de mejorarse, sino de aplicar ciertas plataformas tecnológicas. Bueno, ahí ha habido una especie de cuello de botella. Actualmente el consulado de los Estados Unidos en la República Dominicana está recibiendo entrevistas, pero de manera limitada, para visas de no inmigrante. Pero las visas de residencia, las visas que son de peticiones de novios, las peticiones que tienen que ver con empleo, esas entrevistas se están realizando actualmente en la sección consular sin ningún tipo de problemas. A donde está la situación es precisamente con las visas de no inmigrante, o sea, las visas para aquellas personas que buscan pernoctar por un corto periodo de tiempo en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de visado
pues se están recibiendo, pero de manera limitada. De manera limitada lo que significa es, una persona tiene una situación de salud en los Estados Unidos y quiere que un familiar extranjero, específicamente que está en República Dominicana, vaya y le visite, porque posiblemente la situación de salud sea una situación de salud de una gravedad bastante alta, bueno, entonces a esa persona se le recibe con característica de urgencia. Hay personas que dicen que esa es la visa humanitaria. No es una visa humanitaria, es una visa de no inmigrante del tipo B1, B2, que tiene una característica de urgencia por la gravedad de salud que representa precisamente ese familiar y que está transitando por por un aquejamiento de su condición de salud específicamente. Entonces, a esas personas se le está permitiendo ser entrevistado en este momento y no las visas de rutina. Las visas de rutina el consulado todavía no ha abierto de manera oficial las entrevistas para visas de rutina. ¿Qué significan visas de rutina? Que yo quiero ir a hacer turismo para los Estados Unidos y aplico o hago la solicitud pura y simplemente. No, en este caso pues simple y llanamente las entrevistas no están siendo admitidas porque el consulado oficialmente no ha abierto esta posibilidad. Hay personas que en redes sociales y en plataformas digitales han dicho que ya el consulado está recibiendo. Puede que sí, puede que no, pero hay que llevarse específicamente de las informaciones oficiales del consulado. Y las informaciones oficiales del consulado todavía no han dicho que van a admitir personas para ser entrevistadas en una solicitud de visa de paseo o visa de turismo de manera rutinaria. Esa es la realidad. Pues entonces, si yo quiero ir a Estados Unidos de paseo o una diligencia o una persona que quiera llevar a su niñera, que tenga sus hijos, va al parque de diversión, que eso se usaba mucho, avisar, no hay tampoco oportunidad. Al menos oficialmente el consulado no ha abierto esa posibilidad. Cuando nosotros hablamos de visa de rutina, específicamente estamos hablando de ese tipo de casos. Una solicitud donde no haya la necesidad urgente de solicitar una visa de emergencia, una visa con características de emergencia. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Cuando se trata de una visa de paseo, de que yo quiero ir a conocer a los Estados Unidos o de que yo quiero ir a hacer una compra en los Estados Unidos para traerla para República Dominicana, ahí no hay en este momento de manera oficial la posibilidad para ser entrevistados. ¿Qué es lo que ha traído, por ejemplo, Diario Libre? Diario Libre trajo una publicación en el día de hoy sumamente interesante que quizás pudiéramos compartir con los amigos televidentes. Lo que Diario Libre dice de manera certera es que el consulado no ha abierto la posibilidad para que de manera rutinaria uno pueda hacer una solicitud. Dice Diario Libre, todavía no es posible solicitar visa de turista por primera vez. Cuando Diario Libre dice por primera vez es porque amerite necesariamente una entrevista. Y cuando amerita una entrevista es que obligatoriamente uno tiene que entrar al recinto consular para ser preguntado, para uno poder sostener una conversación con un oficial consular y a través de esta conversación pues uno poder tener la posibilidad de tener un visado para ir a los Estados Unidos. Hay posibilidad de que una persona por primera vez pueda tener una visa. En un momento como este sí, pero tiene sus requerimientos especiales. Por ejemplo, aquellas solicitudes donde no se amerite una entrevista consular, como los niños menores de 13 años, cuyos padres o uno de sus padres tiene una visa de paseo, bueno, a ellos sí hay la posibilidad de poder tener una visa en un momento como este sin la necesidad de ser entrevistado. Una persona mayor de 80 años que no amerita una entrevista, pues perfectamente pueden tener una visa en un momento como este, pero cuando se trata de una persona que requiere y amerite una entrevista consular, pues entonces a esas personas pues vamos a tener que esperar la comunicación oficial de parte del consulado. El señor Juan Tejada está preguntando que qué cuesta
los 6 pasos, porque él ya va a entrar en esa parte. Ajá. Si estamos hablando de los impuestos de los 6 pasos son 325 más $120. Recuerde que un Pero ¿para qué proceso, se requieren esos 6 pasos? los 6 pasos, bueno, un proceso de petición transita por 3 etapas. Primera etapa se llama petición, segunda etapa se llama procesamiento, tercera etapa se llama entrevista consular. Los 6 pasos están enmarcados en la segunda etapa, en la etapa que se llama procesamiento. Procesamiento de los documentos para uno poder optar por una solicitud de visa. Para uno optar por una solicitud de visa, hay que llenar un formulario de solicitud de visa y hay que llenar los formularios correspondientes a la affidavit. ¿A qué nos referimos con los 6 pasos? Precisamente, llenado del formulario de solicitud de visa, llenado de los formularios del compromiso económico que adquiere la persona que posibilita la migración de un extranjero, buscar los documentos civiles, buscar los documentos financieros, o sea, recopilar los documentos financieros y mandar todos estos documentos precisamente a un lugar que se llama National Visa Center. Entonces, a eso nos estamos refiriendo a los 6 pasos. Entonces, cuando hablamos de los 6 pasos, hay unos costos. Esos costos son 325 por solicitante por la solicitud de la visa, la solicitud o el llenado de la aplicación de la solicitud de visa, y $120 por llenar el espacio para poder mandar el affidavit of support o la declaración jurada de patrocinio económico. A eso nos estamos refiriendo con los costos económicos. Ya hay otros costos que se van sumando, como son, por ejemplo, si se va a utilizar a una persona para que sirva como preparador de documentos migratorios, entonces ya esos son costos adicionales que se van sumando. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Tengo visa por 10 años y no viajo alrededor de 3 o 4 años. Pues está vigente. ¿Cuándo se pierde? Yo tampoco. Sí, él tiene una visa por 10 años y Sí, tiene alrededor de 4 4 años que no viaja. No pasa nada con esto. Aquí el problema radicaría esencialmente que usted le dé un mal uso a su visa. Mal uso significa que se quede más tiempo de la cuenta, más tiempo del necesario, más tiempo para el propósito de viaje, que trascienda, ¿verdad? El tiempo para el propósito de viaje que usted destinó a utilizar ese tipo de visado. Entonces aquí el no uso de la visa no necesariamente representa un problema pura y simplemente. Ahora bien, si usted tiene una visa de 10 años y nunca le ha dado uso a esa visa, cuando quiera renovar su visado le van a preguntar ¿y para qué usted quiere una visa? Exacto. Y eso Entonces, esa es otra 500. Entonces, esa pregunta que me hace el caballero, siempre y cuando usted no le haya dado un mal uso a su visa, no va a haber ningún tipo de problema. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, No adelante. supimos de dónde fue que nos ¿De dónde llamaba. nos llama? ¿De dónde nos llama? Sí, hablo de aquí de Cagua, Puerto Rico. Ah, muy bien, adelante. Agua. Licenciado, yo le quiero hacer una pregunta. Mi esposa lleva ya 3 meses nombrada en el Departamento de Educación. Para ella solicitar una visa, ¿cuáles son los requisitos que ella tiene que tener? Perdone, hay una parte que no entendí bien. Que el Departamento de Educación... ¿qué? Ok, mi esposa es maestra nombrada. que Maestra hace concurso nombrada. en el- Aquí o en allá. Santo Domingo. En Santo Domingo. Entonces, yo le quiero que usted me explique cuáles son los procedimientos para ella solicitar visa por primera Muy vez. bien. El procedimiento es el siguiente. Para uno poder solicitar una visa se requiere el pasaporte, que tenga al menos una vigencia de 6 meses, el llenado de un formulario que se llama DS-160 y pagar por la cuota de solicitud de visa. Asistir a 2 entrevistas. Una entrevista que es para el depósito de los datos biométricos y luego otra entrevista que es para la sección consular donde va a ser entrevistada o entrevistado la persona solicitante ante un oficial consular. Esos son los requisitos primarios. Luego, si usted quiere tratar de ser considerado para el otorgamiento o la recepción de un visado, entonces ahí tenemos que hablar acerca de los arraigos que una persona tiene que tener. ¿Cuáles son los arraigos que una persona tiene que tener? Bueno, los arraigos son familiares,
laborales, académicos y financieros. A partir de esos arraigos, uno puede perfectamente asumir que el oficial consular puede hacer una consideración para el otorgamiento de un visado. ¿Para qué se evalúan los arraigos? Para superar una presunción que está contemplado en una norma que se llama la norma 214B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y del Manual de Asuntos de Extranjería. ¿Qué dice esta norma? Que todo aspirante a tener una visa de no inmigrante, presumiblemente, es un inmigrante. Tenemos otra llamada. Otra llamada. Buenas ¿Es un noches. qué? Toda persona que aspire a tener una visa de no inmigrante, presumiblemente es un potencial inmigrante. Ok. Llamada, buenas noches. Bueno, entonces, esta norma, ¿qué es lo que establece? Que para uno poder superar ese sedazo de la 214B, uno tiene que al menos manifestar con certeza que una persona tiene todos los arraigos. Y si no todos los arraigos, al menos arraigos fuertes. ¿Y qué significan arraigos? Arraigos son los nudos que atan a una persona con su territorio original o con su territorio de residencia. Esos son los arraigos. Arraigo es los lazos que unen a una persona con el territorio de donde es originario o donde precisamente está residiendo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto si uno quiere al menos tener la consideración de parte de un oficial consular, no solamente para los Estados Unidos, para cualquier parte del mundo, donde haya la necesidad de requerir o donde se les requiera a un dominicano o una dominicana el requisito, valga la redundancia, del visado para poder hacer el tránsito hacia otro destino. Bien. Llamada, sí, tenemos llamada. Vamos a tomar la última llamada. Buenas y de una noches. vez para que Tacón nos diga al culminar la dirección y el teléfono. Muy bien, tenemos llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Sí, adelante. ¿De dónde nos llama? De aquí de Santiago. Muy bien. Su pregunta, ¿cuál es? Yo estoy pedida por mi mamá ciudadana. Muy bien. Ya ella tenía 93 años. O sea que falleció, tenía. Y luego en diciembre hizo gravedad y lo avisamos, notificamos al consulado para ver si me dan una entrada. Y mi mamá murió ahora en mayo. Y después que ella murió, a los 2 días me llegó la cita. Cuando voy al chequeo médico, entonces salí con una mancha en los pulmones. Ay, ay, ay. Y entonces me hice un estudio que me mandaron a hacer. Entonces tengo que esperar 9 semanas para que me llegue la cita de nuevo, la entrevista, no sé. Pero también mi papá tiene 96 años y está delicado de salud y está allá. Ya él no lo traen para acá. No sé qué voy a hacer. Lo cierto, me dice que vamos a una pausa. No. No. Ok. Lo cierto es que cuando una persona es pedida por un peticionario, así es como se llama la persona que pide, y el peticionario en el transcurso de la petición, antes de que esa persona pueda hacer el proceso migratorio y transitar las fronteras, ¿verdad?, hacia ese otro destino, cuando esa persona fallece, el peticionario, la petición normalmente es revocada. Ocurre de que esa revocación debió haber sucedido. Aparentemente no se le informó de manera apropiada al oficial migratorio o al oficial consular de que el peticionario había fallecido. Si usted continúa con su proceso, entonces lo más seguro es que usted vaya a erogar unos fondos, o sea, va a gastar un dinero. Y si usted quiere ir a los Estados Unidos, lo más idóneo, al menos para ir a visitar a su padre, no para quedarse a residir en los Estados Unidos, lo más idóneo sería de que usted solicite una visa de no inmigrante con características de urgencia. Pero si su familiar que le hizo la petición falleció, la visa, bueno, la petición normalmente es revocada. Pero ¿Qué su padre ocurre? no puede Sí. El papá... tomar el caso. Sí. Esto se llama reinstauración Ajá. humanitaria sustituyendo al peticionario. Eso Exactamente. puede ser perfectamente posible, pero no en todos los casos aplica. Entonces, otra persona puede tomar el caso, puede
asumir la petición fungiendo como si fuese un sustituto del peticionario? Sí, perfectamente es posible, pero hay que mandar unos documentos, hay que mandar la solicitud de sustitución de peticionario de manera apropiada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Pero lo normal es que cuando un peticionario fallece, la petición es revocada, a menos que la petición haya sido hecha por el esposo para su esposa o la esposa para su esposo, siempre y cuando sea ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos el peticionario. Cuando se da este tipo de situación, entonces lo que normalmente ocurre es que se traduce la petición en una autopetición de viuda o de viudo de un ciudadano de los Estados Unidos, que no es el caso que nos compete ante la pregunta de la dama. La dirección y el teléfono. Estamos ubicados en Villa Olga, en la Benito Juárez 10, segundo nivel, eso es acá en Santiago de los Caballeros, y nuestro número de contacto es el 829-278-0280, 829-278-0280. Tacón estará aquí todos los días con nosotros, es decir, que usted lo puede llamar y ahí le resolverá su problema. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.